Bendiciones a todos en esta mañana. Estamos listos y más que listos y dispuestos de estudiar la palabra de hoy en el día de hoy. Y continuamos con el libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 30 al versículo 42. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por otro día más, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, porque eres lento en la ira y grande en misericordia, Señor, porque eres paciente con nosotros, aunque nos quedamos cortos de la marca. Te pedimos que nos guíes a toda verdad, que tu Espíritu Santo se mueva con poder entre nosotros, Señor, y que esta enseñanza sea para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para la gloria de tu nombre, Señor. Y que tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Como les mencionaba, estamos en el libro de los Hechos. Vamos a estar tocando capítulo 5, versículo 30 y 42. Pero vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Anteriormente nos dimos cuenta que los apóstoles sufrieron gran persecución por predicar a Cristo. El concilio y el sumo sacerdote les dijeron específicamente que no predicaran el evangelio, que no hablaran de Cristo. Ellos no querían aceptar la culpa, la responsabilidad de haber entregado a Cristo a las autoridades, y querían que los apóstoles guardaran silencio acerca de esa gran verdad. Los apóstoles valientemente escogieron obedecer a Dios más que a los hombres. El versículo 29, el versículo anterior al 30, nos dice lo siguiente. En Hechos 5:29 dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que a pesar de las amenazas, a pesar de la cárcel, a pesar de todo lo que le hicieron a ellos, ellos decidieron seguir predicando el evangelio. Es bien lo que dice ahí en el versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. O sea que Pedro responde y los apóstoles respaldan lo que él dice, o sea que están en el mismo canal, están en el mismo sentir. John Gill nos explica en su comentario lo siguiente: Pedro comenzó como el portavoz de los apóstoles, siendo el hombre mayor y muy audaz y celoso, y el resto siguió o se unió con él en lo que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? ¿Y qué fue en lo que estaban unánimes los demás apóstoles? Fue en que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a continuación, comenzando a leer en el versículo 30, vemos la defensa que los apóstoles presentan ante el concilio. Vamos a leer ahora. Hechos capítulo 5, versículo 30. La palabra de Dios dice así: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, quien vosotros habéis matado colgándole en la cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Los apóstoles, a pesar de haber sido amedrentados, de haber sido puestos en la cárcel, de haber sido golpeados, de haber sido advertidos que no predicaban a Cristo, tuvieron que obedecer a Dios y siguieron adelante con la gran comisión y pusieron el dedo en la llaga, siguiendo, acusando al concilio y al sumo sacerdote de la muerte del Mesías y predicando que el evangelio puro. Amén. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Por lo visto, los apóstoles no sufrían de ese síndrome que sufren las iglesias de hoy, que sufren los cristianos de hoy, que es el síndrome del PC. PC es políticamente correcto.
políticamente correcto, prefieren quedar bien con el gobierno, con la sociedad, con sus compañeros de trabajo, prefieren quedar bien con los hombres en vez de decir la verdad, en vez de predicar el evangelio, en vez de decir Cristo viene pronto, hay que estar a cuentas con Dios porque las cosas están difíciles. Ellos siguen afirmando, debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Y muchas veces nosotros como creyentes no tomamos esa posición firme. Cuando en la escuela quieren enseñar a nuestros hijos cosas como que el homosexualismo es normal, como el lesbianismo es normal, como que todo en el día de hoy es un síndrome. Ser ladrón es un síndrome, es un problema psicológico, no es una actitud, no es un problema espiritual. Todo lo quieren poner como un síndrome. Y nosotros muchas veces callamos y queremos quedar bien con los hombres, ¿no? Las cosas hay que llamarlas por su nombre, como lo hacían los apóstoles. Tenemos que tomar ese ejemplo de valentía y de coraje y llamar a las cosas por su nombre, no quedando bien con las instituciones, sino quedando bien con Dios. Amén. Al ver la firmeza de los apóstoles y que no pudieron ser movidos fácilmente por sus amenazas, nos damos cuenta que el sentimiento que surge ahí en el concilio y en los líderes religiosos es que los querían matar, los querían ahorcarlos. Era terrible lo que se levanta ahí. Vemos que los apóstoles no tenían vergüenza ni miedo de predicar el evangelio. A veces hoy día, y les repito la misma cosa, a veces vamos a un restaurante, vamos a un evento público y a veces no damos ni gracias por los alimentos en público porque nos da vergüenza que nos tilden de fanáticos. A veces vamos a un lugar público y no oramos antes de un evento porque queremos quedar bien, tenemos que analizarnos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios y si estamos caminando de acuerdo a Dios o de acuerdo a los hombres. Y esas son cosas mínimas, hay muchas más cosas que podemos mencionar. Leamos lo que Pablo escribió a los romanos acerca del evangelio y la actitud que tenía Pablo, al igual que los demás apóstoles, es que no se avergonzaba del evangelio de Cristo. Tenemos que tener en cuenta eso, que las escrituras nos dicen, mismo Jesús nos dijo que si nosotros nos avergonzamos de él, él no va a hablar con el Padre de nosotros. O somos o no somos. Romanos 1:15 dice así: así que por mi parte, mire la actitud del apóstol Pablo, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Vemos que Pablo está en el mismo sentido, no se avergüenza del evangelio, sigue predicando. Y la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vemos que el concilio, al igual que somos sacerdotes, querían restringir la verdad. Y vemos que muchas veces el gobierno, con sus leyes que pasan en la educación, quieren restringir la verdad, no quieren que los cristianos oren en las escuelas, no quieren que el evangelio sea predicado en las escuelas. Pero cualquier tipo de religión, cualquier otro tipo de religión ajena a este país, que es un país fundado en principios cristianos, es bienvenido. El musulmán puede ir a
a orar 5 veces al día y poner su alfombrita mirando a la Meca, que no tiene persecución, pero un cristiano decide pararse y orar en el nombre de Jesucristo y es perseguido. O sea que eso tarde o temprano va a desatar la ira de Dios contra este país. Amén. Quizás esas palabras sean dudas, pero tenemos que despertar, como dice el americano, despertar y oler el café. Wake up and smell the coffee, porque las cosas se están poniendo difíciles. ¿Y qué va a suceder cuando venga una persecución verdadera? Piensen en eso, hermanos y hermanas. Sigamos leyendo. Hechos 5:34. Acá aparece Gamaliel, que era un maestro de la palabra, ante el cual Pablo aprendió todo lo que sabía. Estuvo a los pies de Gamaliel, o sea que era un hombre bien reconocido en Israel. Vamos a ver lo que dice la palabra ahí. Hechos 5:34. Por cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. O sea que este hombre que sabía palabra, un maestro de la ley, dice, vamos a sacar a los apóstoles para afuera y vamos a conversar, ¿no? Y aquí es una de las cosas más sabias que es mencionada en las Escrituras, ya que él propone algo muy inteligente, algo que nos hace usar la lógica y que les hizo usar la lógica al concilio y al sumo sacerdote. Miren lo que dice ahí en el 5:35, dice, y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vas a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Como diciendo, va a salir mucha gente hablando muchas cosas, pero si no es verdad, si no es de Dios, eso se va a reducir a nada. Se va a hacer polvo, se va a hacer viento, se va a hacer aire, se va a dispersar, ¿no? No se sabe bien claro quién era Teudas, pero hay dos versiones. El historiador Josefo nos habla que fue alguien que se proclamó profeta, que iba a abrir las aguas del río Jordán y fue aprehendido por el emperador Fadas y fue decapitado. Ese es un Teudas. Ahora también Gamaliel menciona a este Teudas y es citado como un insurgente que se levantó en esa época, un revolucionario, supuestamente actuando bajo la influencia de Dios, y aparentemente ese movimiento revolucionario nunca llegó a nada y él murió también. Entonces, nos damos cuenta que hay muchos ministerios que pueden surgir, pero la mentalidad de Gamaliel es, si es de Dios, va a trascender a través del tiempo. Si esto que están hablando los apóstoles es de Dios, va a trascender, nada lo va a parar. Amén. Hechos 5:37 nos dice, después se levantó, habla de otro caso que hubo, Gamaliel sigue hablando ahí, se habla de otro caso. Después de él, después de Teudas, se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí y él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. O sea que hubo otro insurgente, otra persona que levantó multitudes y lo seguían, pero después que murió todo se desapareció. Todo lo contrario al evangelio verdadero, todo lo contrario a Cristo, porque Cristo murió pero resucitó. Y más de 2000 años después sigue vivo y el evangelio sigue fuerte y el evangelio sigue siendo predicado alrededor del mundo. Eso no fue un movimiento perenne que acaba, no fue un movimiento fugaz que salió y desapareció, no, fue un movimiento que estuvo ahí, que va a estar
y va a seguir estando porque Dios está en el asunto. Amén. Entonces, otro caso fue ese que menciona Gamaliel, de Judas. El historiador Josefo escribió de tal Judas de Galilea, que armó una protesta en los tiempos del emperador Cirenio debido a un aumento en los impuestos. Pero al morir él, su movimiento también se desvaneció. Amén. ¿Está entendiendo a dónde vamos con esto? La mentalidad de Gamaliel era sencilla. Si es de Dios, esto que están predicando los apóstoles va a tener trascendencia. Si no, se va a acabar. Amén. Hechos 5:38. Vamos a seguir leyendo. Hechos 5:38 en adelante. Por tanto, aquí sigue Gamaliel hablando y está aconsejando a los miembros del concilio y al sumo sacerdote. Dice, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, dejadlos en paz, porque si este plano acciones de los hombres, perecerá sencillo. Pero si es de Dios, aquí está la palabra clave, la frase clave, si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, lo azotaron y le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y lo soltaron. Vemos que en realidad cogieron el consejo de Gamaliel a medias, porque Gamaliel le dijo bien claro, dejarlos en paz, dejar a esos hombres en paz. No, pero dijeron, ok, también vamos a dejarlo en paz, pero antes de dejarlo en paz vamos a darle una golpiza para amedrentarlos. El hombre siempre tratando de hacer las cosas a su manera, ¿no? Gamaliel era un fariseo respetado por el pueblo, además es mencionado en las escrituras. Propone algo sabio, dejar las cosas en la mano de Dios. Tenían los del concilio y el sumo sacerdote y todos los líderes religiosos de la época tenían considerado a los apóstoles al mismo nivel que unos revolucionarios, al mismo nivel que Barrabás, al mismo nivel que estos personajes que mencionó Gamaliel, personas que tenían una agenda política, no una agenda espiritual, pero ese no era el caso con los apóstoles. Pero la lógica de Gamaliel prevaleció. Si Dios no está en el asunto, el movimiento de los apóstoles y la doctrina de los apóstoles no iba a durar mucho. Pero si era de Dios y los fariseos y los líderes del concilio y el sumo sacerdote intervenían, si era una cosa que ellos intervenían en contra, le iba a traer consecuencias. No iban a poder prevalecer. Entonces, ¿qué le trae a la mente esto, hermano, hermana? Piense lo siguiente. A veces vemos por qué ciertos ministerios fraudulentos florecen y crecen. Y uno se pregunta, ¿acaso eso es de Dios? ¿Acaso por qué florece un movimiento, un ministerio fraudulento con doctrinas falsas, con pensamientos falsos? Y a veces le echamos la culpa a Dios. Decimos, Dios permite, ¿por qué Dios permite esto? ¿Acaso ese ministerio es de Dios? ¿Acaso Dios se contradice? Yo he escuchado esos comentarios viniendo de cristianos, ¿no? En realidad no es Dios que permite esos ministerios, sino las mismas personas que asisten, que van a esos ministerios fraudulentos y escuchan esa falsa doctrina y esa falsa enseñanza y se dejan engañar y se dejan abusar. ¿Por qué? Porque son ignorantes de las escrituras. No es que Dios permita, si fuera por Dios eso ya no existiera hace tiempo, pero hay un factor clave acá que es el libre albedrío. Si la gente, si las personas deciden apoyar esos ministerios fraudulentos, van a seguir en pie. Van a seguir en pie. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy grande de cristianos es ignorante de lo que en realidad dicen las escrituras. Y por eso caen en las trampas de Satanás al ir a esos ministerios fraudulentos que enseñan falsas doctrinas y falsos estilos de vida. Amén. ¿Por qué? Porque no saben escritura. O sea, el libro de Oseas,
capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dice la palabra ahí. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea que ser ignorante de la palabra trae consecuencias. Trae consecuencias porque dice, si tú te olvidas de mi ley, yo me voy a olvidar de tus hijos. ¿Qué es lo que quiere más un padre, una madre? Sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si te declaras cristiano, si te declaras seguidor de Cristo, tienes que saber la Escritura, tienes que estudiar la Escritura, tienes que deleitarte en las Escrituras. ¿Para qué? Para que no te engañen. ¿Para qué? Para no sufrir esas consecuencias de olvidarte de la ley de Dios, de las Escrituras. Amén. La palabra de Dios es muy importante en la vida del creyente. ¿Qué nos dice Hebreos acerca de la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división de alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Si el creyente filtrara todo a través de las Escrituras, tendría un gran discernimiento acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y eso incluye dónde nos congregamos, eso incluye a quién seguimos, eso incluye a quién escuchamos. Amén. Tenemos que tomar en cuenta también el factor profético. Tenemos que estudiar las Escrituras y ver esas profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Al no leer las Escrituras y su contenido, las personas son presa fácil de pastores y maestros falsos que están en el ministerio por lucro, por dinero, o enseñan de acuerdo a sus concupiscencias. Por eso somos advertidos por nuestro Señor y por Escrituras, por los apóstoles mismos, que debemos tener cuidado a quien seguimos. Tampoco es tan sencillo como decir, si ese ministerio es de Dios, va a seguir adelante. Porque hay un contraste, el ministerio de los apóstoles, el ministerio que Jesucristo dejó plantado y que vemos a través del libro de los Hechos, fue algo real. Fue un ministerio real, fue un ministerio verdadero. Ellos fueron los verdaderos discípulos del Señor y la prueba está que en el Evangelio nunca ha podido ser silenciado y sigue en pie hasta el día de hoy. Amén. Ahora, en la época que vivimos ahora, no es tan sencillo como decir si es de Dios va a prosperar, porque vivimos en tiempos difíciles donde hay mucho engaño. Hay personas, muchas personas hacen que ciertos ministerios sean perpetuos, ministerios que deberían haber muerto hace años, ya que Dios no estaba en ellos, la doctrina de Dios no estaba en ellos, la manera de pensar de Dios no estaba en ellos. Sin embargo, las personas les gusta ir a esos tipos de ministerios. ¿Por qué? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, nos habla de esa naturaleza corrupta del ser humano que en vez de seguir lo verdadero le gusta seguir lo que le da comezón a los oídos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, dice, conforme a sus propios deseos. Hay ciertos ministerios que florecen no porque son de Dios, sino porque la gente en su ceguera espiritual sigue apoyando esos ministerios. Amén. ¿Qué es lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13? A veces tenemos que ver las cosas bien realísticamente.
El príncipe de este mundo es Satanás. Él está en pleno apogeo y puede influenciar muchos ministerios. Puede hacer que muchos ministerios florezcan. Hay una gran verdad en 2 Corintios 11:13 que nos habla que muchos ministros fraudulentos, ¿de quién son? ¿A quién pertenecen? Mire, vamos a leer 2 Corintios 11:13. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una vez más, las Escrituras nos advierten de cómo deben ser las cosas. En los tiempos de los apóstoles, la sabiduría de Gamaliel fue bien aplicada. Si es de Dios, nadie va a poder prevalecer en contra de lo que están predicando los apóstoles. Y el tiempo dio la razón, que Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, que el evangelio es verdadero. Y la verdad prevaleció. Lo que dijo Gamaliel a través de la historia se ha confirmado. Eso era de Dios. Por eso es que el día de hoy estamos predicando el evangelio. Amén. Tenemos que tener cuidado en el día de hoy con las falsas doctrinas, con los falsos pastores, con los falsos maestros, y hacer caso de lo que nos hablan las Escrituras. Que muchos de ellos no son servidores de Dios, sino que son servidores de Satanás. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Las Escrituras nos advierten, por ejemplo, Juan capítulo 10 versículo 11, el mismo Señor nos habla de cómo debe ser un pastor. Dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero el que es un asalariado, dice, y no pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, no le importan sus ovejas. Vemos que ahí hay una gran advertencia del Señor. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 56, versículo 10 nos habla de los centinelas ciegos. Dice, sus centinelas son ciegos y ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacían, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su buen camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Vemos advertencia en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Si usted también lee en su tiempo, por razones de tiempo no lo vamos a leer, lea Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 11, nos habla también de pastores corruptos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Nos dice, y por avaricia dan mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice, sobre las cuales hay condenación ya de largo tiempo, no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos la mercadería que se hace con el cristianismo. Va a iglesias, le cobran por todo. Va a la librería dentro de la iglesia, le cobran precios exorbitantes por una Biblia. ¿Para qué está la iglesia? Yo no entiendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Dice ahí, mire los estándares de Pedro, mire la calidad de su ministerio, mire la exigencia. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre lo que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¡Wow! Vemos que en la Escritura se da advertencia. En el día de hoy tenemos que ver eso. ¿Es de Dios o no es de Dios?
¿Acaso hay personas que están apoyando ministerios que no son de Dios? Por eso se perpetúan. Vemos que la única verdad que ha perpetuado a través de la historia es la verdad de Cristo, el Evangelio, la gran comisión. Eso ha trascendido a través de la historia y nunca ha sido parado. ¿Por qué? Porque era de Dios. Amén. Y eso no va a cesar, va a seguir sucediendo, con persecución o sin persecución. Amén. Continuamos leyendo en Hechos capítulo 5, versículo 41, y estamos cerca del final. Amén. Dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días, presta atención a esta palabra, y todos los días, no una vez a la semana, no, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Le voy a leer de vuelta esto. Hechos capítulo 5 versículo 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Wow, qué de nuevo, ¿eh? Nos damos cuenta que predicar en el templo de los judíos, en la sinagoga, en aquellos tiempos, no es lo mismo que predicar en el templo de hoy, ¿no? Eran dos cosas diferentes. El templo, en la sinagoga, solo se podía predicar la ley. Si tú ibas ahí a hablar de Jesucristo, el nuevo pacto, lo que sucede cuando Cristo vino a la escena, eso era una blasfemia para ellos, porque no aceptaban que el Mesías ya había venido. No se engañe, predicar a Cristo en el templo en aquellos días le iba a traer persecución, azotes, inclusive hasta muerte. La doctrina de Cristo estaba en contra de todos los intereses de los líderes religiosos de la época. Los apóstoles, al predicar dentro del templo, a predicar a Cristo dentro del templo, arriesgaban su vida. Es prácticamente decir, como si hoy día usted se meta en una mezquita, en un templo musulmán, y empiece a predicar a Cristo, empieza a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Analice esto. Tenemos una gran bendición en este país que hoy podemos predicar libremente. No solo en la iglesia, sino en las calles, en todos lados. Y muchas veces usted le dice como pastor a un hermano, tú puedes traer un devocional el domingo que viene. Muy pocas personas están dispuestas a eso. O le dices a un hermano lo más sencillo, hermano, tú puedes orar por las peticiones de la iglesia. Muy pocas personas tienen un corazón dispuesto a eso. Y estamos hablando de un lugar donde hay libertad de expresión. No le estamos pidiendo que arriesgue su vida, sencillamente que ore por las peticiones o cierre el servicio en oración. Y muchas personas no quieren saber nada ni con lo mínimo. Muchas personas no quieren saber nada ni con orar por los alimentos en un restaurante públicamente. Y mucho menos ir de casa en casa como iban los apóstoles, predicando el Evangelio todos los días. Increíble que a veces en la iglesia se pide apoyo para ir en un evento evangelístico, quizás una vez al mes, quizás una vez al año, y nadie va. Estando en un país donde no hay persecución. Wow, okay. Tenemos que analizarnos como cristianos dónde estamos parados, si es de la boca para afuera o si en realidad tenemos convicción de lo que creemos. Amén. La labor de los apóstoles no terminaba en el templo, de casa en casa, de casa en casa, no cesaban, era día a día. Muchos de ustedes dirán, yo no puedo, no tengo capacidad, pero hemos estudiado a través del libro de los Hechos que el Espíritu Santo te capacita, te da sabiduría, te da denuedo, te da fuerza. Lo único que hace falta es un corazón dispuesto,
nuestra labor no termina cuando el servicio termina y salimos del templo, ya se terminó. No, ahí solo comienza. Vamos a leer lo que dice Mateo 9:35 y vemos el sentir del Maestro, vemos el sentir de Jesús. Dice Mateo 9:35: y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo la gente, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas, esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros es poco. Tenemos que aplicar el verbo ir en cuanto a predicar el evangelio, en cuanto a la gran comisión, en cuanto a hablar de Cristo. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ustedes van, en el presente y en el futuro también. Tenemos que aplicar ese verbo. Jesús iba, Jesús fue, Jesús iba a buscar al perdido. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Hemos visto la actitud de los apóstoles valiente, la actitud de denuedo de los apóstoles, que ellos decidieron predicar el evangelio no importa qué, no importa persecución, no importa cárcel, no importa azotes. Ellos seguían predicando el evangelio y hablando la verdad. Amén. Porque decidieron complacer a Dios y no complacer a los hombres. Analicemos nuestra vida, y con esto vamos a cerrar. Analicemos nuestra vida y vemos si en realidad estamos siguiendo los pasos de Cristo. Y los dejo con esta exhortación. Dice: existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos y por lo tanto la forma que actuamos. Existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos y por lo tanto la forma en que actuamos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que el Señor esté con ustedes y nos vemos la próxima vez. Amén. Que Dios los bendiga a todos.